Hola gente hermosa de YouTube, otra vez estamos aquí en continuación del video pasado, que ese video trataba exactamente de 4 características, 5, pero aquí vamos a ver la quinta, 4 características o 4 errores que cometemos a la hora de emitir nuestra póliza de autos. Y el motivo de este video surgió porque en mi carrera como agente de seguros me he dado cuenta que hay distintos mitos y errores que cometemos nosotros a la hora de contratar una póliza, pero que también comete la gente y la misma aseguradora. Yo quiero aclarar todas esas problemáticas. A ti te van a funcionar tarde o temprano, junto con la aseguradora le van a funcionar tarde o temprano. Porque es el mito más común en cuanto a seguros, y es el de que los seguros nunca pagan. Pero de verdad los seguros nunca pagan, porque hay que ponernos a pensar, si realmente los seguros nunca pagaran, ¿cómo es posible que es una industria que tiene más de 100 años en funcionamiento y solo en México tiene más de 120 años en presencia, una de las aseguradoras más grandes a nivel nacional? Y claro, es aquí donde podemos ver una contradicción que me hizo investigar, pero sobre todo ponerme una condición. En este video no voy a defender a las aseguradoras, pero tampoco voy a atacarlas. Vamos a revisar 3 cosas. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los contratos? ¿Y qué dicen los números? Porque si después de todo esto sigues pensando que los seguros nunca pagan, perfecto. Pero al menos será una opinión basada en evidencia y no en una frase que todos hemos repetido alguna vez. Y hay que empezar a desmentir la primera circunstancia o el primer mito que acabo de aclarar en este video. Algo curioso que pasa aquí en México es que nunca ha tenido un problema directamente con una aseguradora. Sin embargo, repetimos esa frase con muchísima seguridad. Muchas veces no hablamos desde nuestra experiencia, hablamos desde la experiencia de alguien más. De un amigo, de un tío, de un vecino, o de un video que vimos hace años en internet. Pero ¿por qué la gente cree eso? Y aquí es donde encontré algo interesante. Hay personas a las que efectivamente un seguro nunca les ha pagado. Es real y sería irresponsable negarlo. Pero también encontré miles de casos donde sí pagó. ¿Qué hace que en unos casos sí paguen y en otros no? Para responder esa pregunta no basta con leer comentarios, ni leer reseñas, ni escuchar nada de lo que la gente a mi alrededor me dice. Hay que abrir los contratos, hay que revisar la ley, pero sobre todo hay que entender las obligaciones que tanto la aseguradora como tú como asegurado tienen. ¿Por qué un seguro puede no pagar? Siempre me hago la misma pregunta. ¿Realmente la aseguradora no quiso pagar? Pero bueno, hay que ver qué decía el contrato, porque aquí hay algo que casi nadie nos enseña. Un seguro no es una promesa, es un contrato. Y como cualquier contrato, crea obligaciones para ambas partes. Resumiendo, tanto tú como la aseguradora tienen obligaciones que tienen que cumplir. Muchas veces discutimos solo la mitad de la historia, es decir, si la aseguradora cumplió, pero casi nunca discutimos si tú como asegurado también cumpliste. De hecho, la propia ley sobre el contrato de seguros parte de una idea muy sencilla. Cuando tú firmas una póliza, estás predispuesto a cumplir tus obligaciones como asegurado. Y la póliza, junto con la solicitud y sus cláusulas, constituye el contrato entre el asegurado y la aseguradora. Además, si el contenido de la póliza no coincide con la oferta, la ley prevé un plazo para solicitar su rectificación. Si este plazo transcurre, se consideran aceptadas sus estipulaciones. Y aquí tenemos un punto muy importante. La aseguradora no puede y no debe inventarse reglas el día del siniestro, pero nosotros tampoco podemos negar las reglas que aceptamos al firmar. La ley obliga al contratante a declarar sus datos de manera correcta, al igual que declarar los hechos importantes al momento del siniestro. Todo esto para evaluar el riesgo. Si existe una omisión o una declaración inexacta en aspectos relevantes, la aseguradora puede rescindir el contrato en los supuestos previstos por la ley. Ojo, esto no significa que la aseguradora pueda negarse a cualquier reclamación. Tampoco significa que siempre tengan la razón. Significa que existen reglas para los dos. Y cuando entiendes eso, la conversación cambia. Hay que preguntarnos algo mucho más sutil. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que legalmente un seguro puede no pagar? Porque ahí empieza la verdadera investigación. Una vez revisadas las condiciones generales y distintos contratos, casi todas las historias de mi seguro no me pagó terminan cayendo en uno de estos dos escenarios. La aseguradora incumplió, el contrato no dictaba pagarme. Y distinguir entre estas dos cosas cambia completamente la conversación. Imagínate este caso. Una persona solicita un seguro y en el cuestionario le preguntan información importante para evaluar el riesgo y decide omitir un dato porque piensa que no le va a pasar nada por omitir algo. Pero meses después ocurre el siniestro y la aseguradora, justamente por ese pequeño dato que evitó, rechaza la reclamación de la póliza. Y aquí es donde surgen todas esas falsas palabras de es que el seguro nunca paga. La ley sobre el contrato de seguros establece que quien contrata un seguro debe declarar los hechos importantes para la apreciación de riesgo. Además, prevé que una omisión o una declaración inexacta de estos hechos puede facultar a la aseguradora para rescindir el contrato en los casos previstos por la ley. Ojo, porque esto no hace que cualquier error haga que pierdas tu cobertura. Significa que cuando la información relevante para evaluar el riesgo no se declara correctamente, la ley contempla consecuencias. De esta manera, todos cometemos un error muy común.
Pensar que todas las negativas de pago son iguales. Porque mentir, ocultar información relevante, reclamar algo que nunca estuvo cubierto, son situaciones completamente distintas. Y meterlas en la misma bolsa solo nos hace entender menos. Pero a eso le llevamos una causa de importancia. Quiero que se hagan una pregunta. ¿Qué pasa si el cliente dijo la verdad y aún así la aseguradora no le pagó? Y hace vibrar mi cuerpo al compás del saxo. Hasta este punto nos podemos hacer de la mala idea que todo esto es culpa del cliente. Pero esa tampoco sería toda la historia. Porque sí, también existen los casos en los que la aseguradora no te paga. Y como te lo puedes estar imaginando, te niega el pago por estar equivocada. Las aseguradoras, como cualquier otra empresa, pueden cometer errores. Pueden interpretar incorrectamente un caso, pueden equivocarse en un procedimiento, incluso pueden existir desacuerdos sobre la aplicación del contrato. Aquí es donde mucha gente cree que todo termina, cuando en realidad apenas estamos comenzando con otra parte del proceso. Una negativa de pago no siempre significa que la aseguradora tenga la razón. Igual que presentar una reclamación, tampoco significa que el asegurador tenga la razón. Porque al final, quien tiene la razón lo decide la evidencia. Nuestro círculo social, junto con las redes sociales, tienden a hacer una pelea entre cliente contra aseguradora, pero la ley no funciona así. La ley es una pregunta mucho más sencilla. ¿Qué ocurrió realmente y qué decía el contrato? Ahora sí, con todo lo dicho anteriormente, debemos decidir que la frase seguros nunca pagan está errónea, porque basta encontrar un caso en que la aseguradora haya pagado la póliza para que se niegue ese mito. Y como es muy fácil eliminarlo, también es muy fácil contribuir a él, porque con una mala póliza o con una póliza que no se pague, basta para seguir fomentándolo. Hay que tomar en cuenta el primer plano de la ley, después la póliza, después las condiciones generales. Aquí nos estamos haciendo la pregunta de ¿estaban obligados a pagar? Porque un seguro no paga cualquier cosa. Pagan únicamente los riesgos que fueron contratados, bajo las condiciones que ambas partes aceptaron. Entendamos que el seguro es unilateral, es decir, tú estás aceptando las condiciones que te está brindando la aseguradora y la aseguradora sabe que tú estás aceptando esas condiciones. Y claro, todo esto cambia completamente la conversación. Imagina que contratas un seguro de auto con cobertura de responsabilidad civil. Después de un choque, es que también paguen los daños de tu propio vehículo. La aseguradora dice que no. No es que no haya pagado, es que simplemente esa cobertura nunca estuvo contratada. Entonces podemos dictaminar de que este mito de que los seguros nunca pagan en realidad empiezan desde antes de que ocurra el siniestro. Empiezan el día en que nadie explica el contrato o el día en que nadie lo lee. Porque créanme, aquí en México es muy común que tanto la gente no te explique las condiciones generales, ni las leyes, ni tus coberturas, junto como tú como asegurado, que no leas tu contrato. No todas las reclamaciones proceden, pero tampoco todas las negativas son correctas. Por eso, no basta con repetir que los seguros nunca pagan. Hay que revisar qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió, qué decía el contrato, qué decía la ley. Hagamos un experimento. Cuando escuchas la palabra seguro, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Un choque, una ambulancia, un funeral. ¿Imaginas un accidente, una enfermedad, una muerte? Bueno, creo que la mayoría de nosotros realmente piensa lo mismo, ¿no? Usualmente cuando escuchamos hablar de un seguro, entendemos que solo sirven en casos en los que la persona ya falleció. Pero hay que entender que la palabra seguro abarca más que solo fallecimiento. Hay seguros diseñados para ayudar a financiar la educación de un hijo, otros enfocados en construir un ahorro de largo plazo, algunos orientados a retiro y otros que buscan dar continuidad a una empresa cuando una persona clave falta. No estoy diciendo que todos los necesitan y que sean mejores que otras alternativas. Lo que estoy diciendo es que yo mismo tenía una idea mucho más limitada antes de estar en este sector de lo que significaba un seguro, y puedo afirmar, al igual que yo en mis inicios, tú también cuentas con una idea limitada. Que ponte a pensar, ¿cuántas veces no has rechazado una herramienta solo porque no conoces cómo funciona? Uno que escucho muy seguido y especialmente en gente de mi edad. Pero ese y otros mitos los vamos a ver en una segunda parte. Muchísimas gracias por ver este video, los invito a suscribirse a este canal y que tengan una excelente tarde.